Muchas gracias, doctor Castellanos. Bien, con esa introducción que nos hizo el doctor Castellanos, yo creo que voy a tratar de irme un poquito más rápido por el tiempo. Bien, ya mencionaba el doctor Castellanos, trabajar en un grupo multidisciplinario. En 1904, en la revista Science, Alexis Carrel, este gran médico, premio Nobel de Medicina, escribe esto: sumar experiencias y restar diferencias. Así lo llamo yo. Tan fácil. Voy a hablar un poco, estas son unas generalidades que me voy a permitir que pasarlas muy rápidamente. Vean esto que les va a impactar. En los años 50 la diabetes era inexistente en México. En el 2003 había casi 60,000 casos de diabetes. En el 2010 morirán 100,000 pacientes de diabetes en México. La Organización Mundial de la Salud en los próximos 2 años, así como se está colapsando, que yo quisiera ser erudito para entender más este colapso económico que estamos viviendo, también se va a colapsar los sistemas de salud. ¿Y quiénes lo van a colapsar? Los pacientes diabéticos. Así es de que, ojo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Y qué es lo que hacemos? La tarea, el objetivo que yo me he creado, crear anestesiólogos conscientes de esta problemática que vamos a vivir más adelante. Trasplantes, señores. Y vean esto, actualmente hay 6 millones de diabéticos en México, aquí se equivocaron, y 1 millón no saben que son diabéticos. En el 2025 se pronostican que hayan 11 millones de diabéticos en México. Obviamente la diabetes es la causa más común actualmente, que constituye el 45% de casos nuevos. Para el 2025, que algunos yo creo que ya no vamos a estar, pero las nuevas generaciones que sí, yo creo que es indispensable que hacer notar este creciente problema que vamos a tener más adelante. Habrá casi 4.9 millones de mexicanos en espera de un riñón. Y esto nada más hablar de diabetes. Ahí se queda de tarea. Esto, si ven aquí, del 25 de febrero, todo lo que hemos hecho, la actividad trasplantológica de todos los hospitales, 21.395 trasplantes. Lista de esperas, vean cada uno de los órganos en riñón. 5.852. Comparado con las cifras anteriores que yo les comentaba, existe una disparidad total que para el año 2025 no sé qué vamos a hacer. Ya les decía que se van a colapsar los sistemas de salud si no estamos preparados. Esta es la actividad trasplantológica en el hospital de especialidades, en la unidad de trasplantes. Quiero destacar nada más aquí cómo en el 1994 nos dimos a la tarea. Generalmente el patrón que se lleva de trasplantes es de vivo relacionado, tanto emocional como relacionado. Y un 16% es de pacientes de cadáver. Y en este año del 94 nos propusimos y trabajamos que todo lo que está en amarillo son de cadáver. En el 2007 tuvimos 77, en el 2008 81 y hasta la fecha llevamos 16 trasplantes, 14 de riñón, 1 de hígado y 1 de páncreas. O sea, la actividad trasplantológica que tenemos es muy importante en nuestro hospital. Bien, esta es una experiencia de 1.033 casos, que es nada más una consideración para que adentrarlos un poquito a lo que quiero llevarlos, con esto que ya les comentaba el doctor Castellanos. Vean estos que serían factores de riesgo, que a veces un paciente puede tener 2 o 3 factores de riesgo al mismo tiempo, que eso complica más a un paciente. Por ejemplo, le puedo hablar de insuficiencias cardíacas. Metemos pacientes con fracción de eyección de un 22%, que eso representa todo un reto para el anestesiólogo. Estos son los padecimientos
nada más así rápidamente, vean cómo destacan las glomerulonefritis, las enfermedades degenerativas. Cuando yo inicié el programa de trasplantes, no se contemplaban la diabetes en el programa de trasplantes. Ya vimos esa diapositiva inicial que pasé, el impacto que más adelante creo que va a tener todo esto. ¿Qué complicaciones y qué es lo que hice yo para tratar de controlar? La mortalidad intraoperatoria que yo he tenido en trasplantes es de 0. La estadística mundial establece que es de 0 a 5%. Y yo, en el tiempo que tengo manejando trasplantes, no he tenido una muerte. Y he tratado de resolver cada uno de los problemas que se me presentan, como aquí ven. Quiero me voy a meter únicamente en las crisis de hipertensión o hipertensión arterial sistémica durante el intraoperatorio durante un paciente. ¿Y qué medida hice para controlar esto? Estas son algunas otras complicaciones, por ejemplo, una hipercalemia, cuando el paciente empieza con, un potasio de 8.9, que desde el punto de vista electrocardiográfico yo no lo puedo detectar. Sin embargo, empiezo la inducción y empieza con una taquicardia ventricular, que esto prácticamente equivale a un paro cardíaco. Y en el momento necesito yo identificar qué es lo que está pasando. Una vez que doy con la causa, doy el tratamiento y controlo. Y así cada uno de los siguientes. Esto es otra parte de otro trabajo que tengo. ¿Qué es lo que hago previamente? Si ustedes ven la PVC y la presión arterial media, la forma en que las modifico. Una es altamente significativa y la otra no tiene significancia estadística. Por ejemplo, cuando se retira la pinza de la arteria renal, cuando se va a reperfundir el órgano. Y vean cómo no, en la PVC la incremento, ¿sí? Que es estadísticamente significativo. Y cómo la presión arterial media la mantengo prácticamente al momento de despinzar. Esta es parte de mi autoría que incluso a algunos americanos les ha interesado. Tenemos gente preparándose o que viene a adiestrarse desde todos los puntos de la República, de Latinoamérica, del Caribe. Entonces, esta es una forma muy práctica que les ha ayudado a entender mejor lo que es el trasplante de riñón. Y he hecho yo esta división para que se entienda mucho mejor y los médicos que están conmigo, anestesiólogos, se van muy bien formados. Cada una de estas fases está desglosada, que la van a encontrar en distintos foros. Vean esto, por ejemplo, cómo este riñón, la turgencia que tiene, y está produciendo ya orina, que yo le llamo de otra parte, lo llamo de otra forma, pero que ahorita no se los voy a decir. Vean, esto es impresionante, esta foto, este uretero, el chorro de orina que está lanzando. Esto es una breve introducción a lo que es trasplante. Este es un trabajo que lo hemos presentado en distintos foros y la verdad todos estos trabajos están publicados y algunos incluso están aceptados para publicarse en el Transplantation Proceeding. Complicaciones cardiovasculares en el paciente renal. Ya mencionaba el doctor todas las complicaciones que voy a tener. Me voy a quedar con las cardiopulmonares, ¿sí? Todas estas las hemos manejado, las metabólicas, hematológicas, sangrados, todo lo he manejado. Ahorita me interesa nada más para que vean la maniobra que hice, que fue lo que mencionaba el doctor Castellanos. Se ha descrito una inestabilidad cardiovascular durante la inducción y obviamente durante el mantenimiento de la anestesia en el trasplante de riñón. Y entre los factores de riesgo que afectan a todo esto, la enfermedad isquémica, disfunción del ventrículo izquierdo, falla cardíaca, ya les decía que entran con insuficiencia cardíaca un porcentaje de pacientes que manejo, hipertensión, arritmias y sobre todo
las crisis de hipertensión que más adelante voy a tratar más adelante. Aquí, determinar los factores de riesgo para complicación cardiovascular. ¿Qué factores de riesgo son los que me están provocando en estos pacientes? Este es un diseño de casos y controles. Ya el doctor dio un preámbulo de lo que es este tipo de trabajo desde el punto de vista epidemiológico, que bien vale la pena. Todos los que estamos introducidos de alguna forma en investigación debemos de saber algo de epidemiología también. Bien, se estudiaron 92 pacientes, casos 31, controles 2. Se registraron todas estas variables. Me voy a quedar con fracción de eyección y el uso de antihipertensivos y la fracción de eyección. Resultados. Vean aquí, predominó el sexo masculino porque fueron mayor el número, pero la fracción de eyección fue menor en mis casos que en el control. La presión arterial media al llegar al quirófano también fue mayor en los casos, a diferencia de los controles, que también implicó que tuviéramos que corregirlos. Ahora vean, esta es una tabla que habla de los extremos de estas variables que manejamos en cada uno de los pacientes. Ya habíamos hablado de algunas complicaciones, está el porcentaje, específicamente me voy a referir más a las complicaciones de hipertensión arterial sistémicas, sobre todo las crisis hipertensivas que se presentan en este tipo de pacientes. Todos estos los tuve y todos las corregimos. Que en algunos, siempre he mencionado, cuando yo llegué a hacerme cargo del programa de trasplante, en algunos casos, algunos eran como mito, lo tenían. Un paciente en estado de acidosis lo diferían la cirugía, con hipercalemia la diferían, con hipertensión la diferían. Yo no difiero ningún procedimiento. Menciona al doctor Winter, con quien estuve en el Hospital Presbiteriano en la Universidad de Pittsburgh, menciona el trasplante de órganos, la anestesia es incidental, con un continuo cuidado crítico del paciente. Entonces, trato de resolver todos los problemas que se me presenten. Y yo no tengo, como he manejado el trasplante de páncreas y me han comentado, ¿qué endocrinólogo es el que te maneja a los pacientes? Ninguno, todo lo manejo yo. Vean estas gráficas nada más para que estudien los casos y los controles, como el grupo control es menor la fracción de eyección. Me voy rapidito para darle oportunidad también a la otra compañera para que tenga un poco de tiempo también. La presión arterial, vean al inicio de la cirugía como la presión arterial media, el promedio en 125. La creatinina, que esto a las 24 horas, como en los casos controles, disminuye. Generalmente al cuarto, quinto día, la creatinina ya anda casi en niveles normales cuando el riñón es funcional. ¿Qué conclusiones sacamos? Dos conclusiones específicamente. Pacientes con fracción de eyección baja son los que me dieron complicaciones. ¿Y qué otra complicación? Aquel paciente que desde que llegó al quirófano, llegó con una presión arterial media elevada. Esos casos me dieron problemas. Todo esto, como ya les comentaba, todo está escrito, está publicado, es incluso capítulo de algún libro. Y como ya les mencionaba, este trabajo que viene, con esto voy a dar por terminado, pero que esta fue lo que yo hice. Tenía una crisis de hipertensión. Es el uso de nifedipina endotraqueal, una alternativa como tratamiento de las crisis hipertensivas durante el transoperatorio en pacientes sometidos para un trasplante de riñón. Ojo,
únicamente yo lo he usado en trasplante de riñón, pero últimamente ya algunos compañeros lo están utilizando, por ejemplo, en pacientes para cirugía oftalmológica, aquel que llega con presiones descontroladas, el paciente que llega por una ruptura de aneurisma con una hemorragia subaracnoidea, que tiene presiones que no se les puede manejar con nitroprusiato, nitroglicerina, propanolol en infusión. Esta es una medida, la verdad que este trabajo lo inicié yo en un bioterio con perros. Yo les producía a estos animales un periodo de hipertensión, con noradrenalina, y posteriormente aplicaba la maniobra. Vertía el contenido de la cápsula de nifedipina dentro del tubo endotraqueal y por el arrastre mecánico del oxígeno lo llevaba hasta abajo. Si sabemos la superficie de absorción que tienen los alvéolos, 42 metros cuadrados, sabemos que en paro cardiorrespiratorios, como se utilizaban, que ya algunos ya hemos dejado de utilizarlo. Busqué las distintas vías de administración de la nifedipina. Por ahí he visto compañeros, y yo creo que si yo les preguntara aquí, ¿alguno ha utilizado la nifedipina por vía endovenosa? Pero no hay nada escrito. Por vía rectal, por vía intranasal, sublingual, cualquier otra vía. Pero esta vía, créanmelo, es una vía cuando tienen un periodo de crisis y que no lo pueden controlar, en menos de 10 minutos tienen un control absoluto de esta crisis de hipertensión. Bien, esta es la definición que hace Baron, que una presión arterial media o una diastólica mayor hacia arriba de 130 es lo que se va a llamar una crisis de hipertensión. Esto sabemos que es un problema de salud pública, ya lo mencionaba el doctor Castellanos, como la insuficiencia renal está en primer lugar en nuestro hospital. Obviamente son pacientes, el 80-90% van a ser hipertensos. En Estados Unidos, hay 45 millones de hipertensos y una cuarta parte se controla, a pesar de que la FDA incluso en Estados Unidos ya ha sacado del mercado prácticamente la nifedipina. Sin embargo, en nuestros hospitales se sigue utilizando. A lo mejor porque no tenemos, está el hospital de Ticomán, que ellos buscaron otra alternativa, isosorbide en aerosol, y ellos, la conclusión que ponen en la revista, está en el Angiology del 2002, que ellos no disponían de nitroprusiato y nitroglicerina, tan fácil así. Entonces, esta medida que yo utilicé, pues a mí me dio mucho resultado. Las enfermedades del corazón, la insuficiencia renal crónica, que ya les mencionaba el lugar en que están. Estos son otros son los mismos. El 1% de esos pacientes van a desarrollar esta crisis de hipertensión, que debemos saber de controlarlo. Y la incidencia de crisis hipertensiva casi en el postoperatorio es de 4 a un 35%, con antecedente de hipertensión arterial sistémica. La fisiopatología es entendible para todos, no me voy a meter mucho en esto, pero hay una lesión endotelial y necrosis fibrinoide, isquemia de las arteriolas, que esto se pierde la autorregulación, y eso implica todo un problema para el manejo de estos pacientes. Bien, la insuficiencia renal crónica generalmente siempre va a ir acompañada sobre todo de cardiopatía isquémica, todas, pero destaca la cardiopatía urémica. Todos estos desechos nitrogenados de estos pacientes, que hay un estudio excelente que se hizo en el hospital, que a todos esos pacientes que se trasplantaron, a la semana le hacíamos un ecocardiograma y se veía como el 25 de esos pacientes a la primera semana aumentaba la fracción de eyección, mejoraban. A la siguiente semana otro 25% mejoraba y solo un 25% quedaba con algún trastorno a nivel valvular.
O sea, para que vean la trascendencia que puede tener el trasplante, que mejora la calidad de vida, que y he estado en seminarios con nefrólogos donde me dicen, la hemodiálisis, la diálisis, es cierto, es bueno, pero la verdad, yo les he demostrado que un paciente posterior a una diálisis, una hemodiálisis, cómo cambia en una hora su homeostasis, que está con un potasio normal y a la hora ya llegó con un problema de hipercalemia y que hay que saberlo enfrentar. Bueno, ya le hice algunas consideraciones en relación con esto. En ese estudio, ¿qué es lo que nos proponemos? La administración, como ya les mencionaba, en todo paciente que me presentaba esta crisis de hipertensión, que para mí es una alternativa efectiva y segura en el paciente con insuficiencia renal, que es sometido a un trasplante. Lo presento como un trabajo preliminar, pero que yo creo que con los resultados que he estado viendo, que ya incluso ya lo he estado yo administrando en otro tipo de pacientes con un buen beneficio. Ojo, ya más, para aquellos que lo utilicen en otros casos, mantener una buena volemia, porque siempre viene una taquicardia compensatoria cuando se utiliza esta vía de administración que yo propongo. Bien, ¿cuál será la respuesta cardiovascular a la administración? Viene el problema, viene la hipótesis. Este fue todo un estudio que hicimos junto con el doctor Castellanos, con la doctora Vázquez, que también pues tenemos tiempo trabajando en grupo y yo creo que ya lo mencionaba. La primera diapositiva, el trabajar en grupo, yo creo que es lo mejor. Aislarse no trae nada bueno. Bien, entonces, determinar las respuestas hemodinámicas a la administración de nifedipina. Si les dijera que vinieron los del laboratorio a entrevistarme para ver si patentaban esta forma de administración. Yo les dije que yo no me interesaba el negocio, pero quién sabe cómo hubiera ido. A lo mejor me hubiera retirado de anestesia. Bien, el diseño, serie de casos. Se revisaron 1033 expedientes, o sea, los 1033 casos. Aquí destaca dentro de estos criterios la fracción de eyección y cambios electrocardiográficos. La variable que manejamos que presentara la crisis hipertensiva y que la diastólica estuviera arriba de 130. Van a ver las tablas que traigo más adelante para que vean el análisis estadístico fue de T pareadas. Estos son los extremos, nuevamente, la fracción de eyección, ya les mencionaban, pacientes que manejé con, de hecho, pues alguien nos quería hacer la maldad. Cuando hicimos el caso número 1000 de trasplante, el paciente tenía una fracción de eyección del 17%. Hice una revisión, yo les dije, ese paciente no va a salir vivo. No afortunadamente, les hacen una prueba de reserva cardíaca al paciente, le ponen el catéter y le administran 1000 mililitros de solución en una hora y ven los cambios cardiomodinámicos que tiene. Ese paciente entró en falla cardíaca, en falla pulmonar y falleció. Así que como era el caso número 1000, iba a salir en periódico, en televisión, fueron por otra pareja y se solucionó el problema, y mientras me quité yo ese problema que iba a tener. Y que he manejado esos pacientes, les digo, con fracción de eyección muy baja y los sacamos adelante. Yo sé que hay gente, a lo mejor algunos de ustedes, que está en contra de la trasplantología, pero créanmelo, la segunda diapositiva es contundente. A mí me puede mucho que en los congresos el tema de trasplantes parece que son tabús, que no se tocan. Soy una gente muy ambiciosa que me gusta mucho, soy apasionado del trasplante. Entonces he manejado el trasplante de hígado, que la verdad es otro tema que ojalá y a futuro organizáramos un evento de trasplantes,
que sería de mucho beneficio. Bien, estas son las patologías que ya, los glomerulonefritis y las que ya mencionaba, como el lupus, la diabetes, que anteriormente la artritis reumatoide. Estos, los resultados que obtuvimos de creatinina inicial, creatinina final, y vean por ejemplo, de tener los extremos entre 8 hasta 18, al final, a las 24 horas, no, perdón, este es al cuarto día, como ya están casi en niveles normales. Y esto es estadísticamente muy significativo. La presión venosa central, vean también en qué forma también está aumentada. Vean los extremos y cómo el cuadril 75 se sube, que la mayoría están en ese promedio. Y al final de la PVC, la forma también como disminuye. Y eso ayuda bastante durante un trasplante, que también es estadísticamente significativo. La presión arterial sistólica, vean también, empezaba con 200/140 y me quedaba al final con una presión de 140 a 120. O sea, el utilizar esta técnica de la nifedipina, la verdad, a mí me da un resultado absoluto y lo sigo utilizando. La diastólica igualmente, ¿sí? Arriba de 130, y cómo disminuye al final de la cirugía. Yo tengo un control absoluto ya de la presión. Y estadísticamente significativo. La presión arterial media también, que ya al final de la cirugía tengo un control de la presión arterial media. Estadísticamente significativo. Esta es una alternativa, nueva a lo mejor para algunos, pero para mí es efectivo y seguro. En pacientes, como ya mencionaba, que presentan en ese periodo una etapa de crisis hipertensiva. Lo proponemos en una forma preliminar para el paciente de trasplante. Y esperemos que esta vía no sea únicamente utilizada en el paciente renal. Como ya mencioné, hay otro tipo de pacientes que creo que podían entrar en esa alternativa de dar este nuevo tratamiento. Bien, pues con esto terminaría yo esta presentación. Gracias. Gracias.